Este es el primer domingo del mes de octubre para el pueblo reformado, para el pueblo calvinista. Es un mes significativo, no por sí mismo, sino por las cosas que ocurrieron en un tiempo como este y que en el transcurso de la historia estamos celebrando el aniversario número 508. 508 años de la reforma religiosa, así se le conoce, pero no fue una reforma puramente en el ámbito eclesiástico. Ciertamente fue una reforma que comenzó con la proclamación de la palabra desde los púlpitos, pero es una reforma que trascendió a la iglesia eclesiásticamente hablando y afectó la vida de todas las personas en su integridad y de las naciones. La reforma fue un movimiento que cambió el panorama geopolítico del siglo XVI y los siglos posteriores, y de manera que para la iglesia reformada, para nosotros como iglesia presbiteriana, trazar nuestros orígenes, porque nuestra doctrina, nuestra enseñanza, como ustedes la han escuchado, la hemos mencionado una y otra vez como doctrina reformada. Nos identificamos a nosotros mismos como una iglesia reformada. De hecho, el boletín así lo expresa, ¿no? Y cada vez que nos visita alguien, pues se da cuenta que está en una iglesia reformada. Y esta es la historia que hemos aprendido de nuestros padres. Esta es la historia que hemos estudiado también en los cursos o en el curso de historia que hemos terminado no hace mucho, porque debemos nosotros entender, conocernos a nosotros mismos, de dónde venimos, cuáles son nuestras distintivas, porque eso trazará también la manera en que miremos nuestro deber hacia el futuro. Hemos conocido un poco de la historia, hemos conocido un poco de los hombres que Dios usó para volver a su iglesia a los principios de la Escritura. Hemos conocido algunos eventos que tuvieron lugar en esos tiempos y los efectos que tuvieron. Hemos conocido la doctrina que se formuló en ese contexto y que ha llegado a formar para nosotros nuestros libros precisamente de doctrina. Ahí está dicho en el artículo 8 de nuestra Constitución cuáles son nuestros documentos doctrinales y que todos debemos conocer. Entonces, conocer la historia y conocer la doctrina son dos puntos muy importantes. Y en ese contexto, y también, porque no solamente es conocer la doctrina y conocer la historia, sino viene la parte, a veces una parte difícil diríamos, que es la de ponerla en práctica, ¿no? Aterrizar esos principios en la vida cotidiana de todos nosotros como individuos, como personas, pero también como comunidad, para darle forma a esos principios en este siglo XX. ¿Por qué? Porque la reforma no se ha terminado. No debemos mirar a la reforma de esta que celebramos, 508 años, como un movimiento allá en el pasado que ha concluido, que se ha terminado, que fue un movimiento que dio muchos frutos, sino que somos parte de ese movimiento, porque la reforma no es algo que haya terminado. Nuestra misma, iglesia o herederos de ese movimiento, también repetimos con cierta frecuencia uno de sus lemas: Ecclesia reformata semper reformanda est, que quiere decir, la iglesia reformada siempre se está reformando. Por lo tanto, no se ha terminado. Lutero no terminó, no concluyó la reforma, Calvino no concluyó la reforma, y ninguno de los que siguieron concluyó la reforma. La reforma no se ha concluido, porque la reforma no solamente debemos pensar que ya ha dado el fruto de una confesión, de un catecismo o de los cánones de Dort, porque la reforma
viene en la aplicación de esos principios. Y para nosotros cabría entonces también incluso pensar si la reforma ya comenzó entre nosotros. Porque a diferencia de otros países de donde venimos o donde conocimos a nuestros padres en la fe, nosotros no hemos experimentado en nuestro país un despertar del Evangelio como en aquellos lugares. Apenas si comenzamos a conocer los rudimentos de la reforma. Pero no solamente debemos quedarnos en conocer los rudimentos, sino en mirar sus alcances y ser entonces también no solamente herederos de la reforma, sino nosotros mismos también reformadores de nuestro tiempo, reformadores en la sociedad en la cual vivimos. Algunos han apelado a la reforma y a este lema que he mencionado para decir que la iglesia debe cambiar, sobre todo cuando miran a la iglesia que ha estado mucho tiempo, al parecer, estancada. Y entonces apelan a este principio para decir debemos cambiar, la iglesia debe cambiar. Sin duda que este lema implica cambios, pero los cambios que no tienen una justificación, que no encuentran una razón en la Escritura, no tienen sentido. Porque este lema no está enfocándose en los cambios por los cambios mismos, sino solo en los cambios que son necesarios, en los tiempos que son necesarios y teniendo siempre como norma la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en este pasaje que hemos leído a los Gálatas, expresa con firmeza, pero hay reproche en esas palabras. Al dirigirse a los hermanos en Galacia, los llama a que regresen al Evangelio. Y yo pienso que cuando aquellos hermanos escucharon esas palabras, dijeron, ¿cómo que nos hemos apartado del Evangelio? Y estamos siguiendo un Evangelio diferente. Porque no habían pasado muchos años desde la fundación de esta iglesia hasta el momento en que Pablo envió esta epístola. Pero es que esos cambios no tienen un tiempo preciso. Y el apóstol Pablo entonces se dirige a ellos diciéndoles que han abierto las puertas para seguir otro evangelio. Aclara, no es que haya otro evangelio, es que solo hay uno, pero que hay quienes han distorsionado el evangelio del Señor Jesucristo. En esta epístola, con celo pastoral, insta a aquellos hermanos a volver al evangelio, a aquel evangelio que recibieron desde el principio. Aquella carta es para los hermanos en aquel tiempo, pero también para nosotros, porque también nosotros debemos preguntarnos si el evangelio del cual hablamos, el evangelio que predicamos, es el evangelio o también seguimos un evangelio diferente. Siempre la iglesia debe preguntar. Siempre la iglesia debe tener este cuidado de nunca apartarse de los fundamentos, por lo cual requiere entonces de un trabajo consciente y constante para que no nos apartemos de los fundamentos que dieron lugar a la iglesia del Señor Jesucristo. Así que hay una versión popular del Evangelio. Siempre escuchamos que el Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de salvación. Y nos centramos y apelamos a la gente precisamente con estas palabras, anunciándole que hay buenas nuevas, que hay una manera en que puede escapar del infierno y puede llegar al cielo. Esta es una versión popular. De esta manera se llama al hombre a pensar en su futuro y para asegurarlo, llegar a feliz término, se le llama aceptar a Cristo como su Salvador. Y cabe preguntar, ¿este es el evangelio del cual leemos en las Escrituras? ¿Este es el evangelio que debemos seguir? ¿Este es el evangelio que ha sido proclamado por las Escrituras desde el principio? ¿O esta versión es un evangelio disminuido, un evangelio limitado a una salvación espiritual que enfoca hacia otro mundo? Y esta versión es muy popular. Incluso
entre las iglesias reformadas y presbiterianas podemos encontrar esta visión del Evangelio. Y es por eso que al celebrar los 508 años, y diríamos primeros 508 años, porque esperamos que se vayan sumando años, es menester precisamente que meditemos sobre el significado del Evangelio de Jesucristo y enfoquemos correctamente en la medida que las Escrituras nos enseñan, porque hay una verdad insistente también en los libros llamados evangelios. Y esto es que el evangelio escritural es identificado como el evangelio del reino. Esto es algo que parece muy sencillo, muy simple, pero es que el evangelio del reino ha sido hecho a un lado para predicar el evangelio de la felicidad del hombre. Muchos de los momentos y palabras de contacto con la gente a quien se le quiere predicar es esta pregunta: ¿quieres ser feliz? Pero cuando leemos en los evangelios y cuando leemos el libro de los Hechos, ni Pablo, ni Pedro, ni Mateo, ni Juan, ni el mismo Señor Jesucristo, ni Juan el Bautista antes, ninguno de ellos hizo esta pregunta. No dijo: ¿quieren ser felices? No llegaron diciendo: yo conozco el secreto de la felicidad, yo conozco el secreto del éxito y te lo puedo compartir si quieres. Nunca dijeron eso. Juan, el Señor Jesucristo, los apóstoles, siempre se presentaron anunciando el evangelio del reino de los cielos o el evangelio del reino de Dios. Por eso, cuando celebramos y para entender lo que fue el movimiento de la Reforma, tenemos que enfocar que este fue el punto que comenzó todo ese mover, no solo de una reforma eclesiástica, sino una reforma cultural. Siguiendo con las preguntas que hemos formulado, ¿qué evangelio se estaba escuchando en el siglo XVI que hacía necesaria una reforma? Esa pregunta la podemos responder porque ya hemos leído un poco de historia de la iglesia, ¿no? Cómo estaban en los momentos previos a la aparición de Lutero. E incluso diríamos los rasgos de aquella época que hicieron que surgiera una figura como Lutero, como Farel, como Zwinglio y como tantos otros hermanos que se levantaron para pregonar el evangelio del reino. Y hacia nosotros, ¿estamos de verdad nosotros siguiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese evangelio del reino que Él predicó? Es conocido que en el siglo XVI, una de las características principales de aquella época y que caracterizaba el cristianismo es que las escrituras habían sido silenciadas. Los mismos pastores que se supone deberían instruir a la iglesia en la comunión o en la voluntad del Señor, ellos mismos no sabían las Escrituras. Ahora imagínense entonces a alguien que enseña las Escrituras que él mismo no conoce las Escrituras. Alguien que ha sido llamado para instruir al pueblo de Dios en la sana doctrina, él mismo no sabe la sana doctrina. Pero ese era un síntoma común en el siglo XVI, antes de eso, antes de la Reforma. Pero esto no era algo aislado, porque si aislamos las Escrituras, si silenciamos las Escrituras, nos estamos colocando en un lugar muy peligroso, en un terreno muy peligroso, porque las Escrituras es donde encontramos la verdad. Y al silenciar las Escrituras, hacemos silenciar la verdad. Y si no hay conocimiento de la verdad, entonces ¿cómo vamos a vivir? ¿Bajo qué principios vamos a vivir? ¿Bajo qué principios vamos a regir nuestra vida, tomar decisiones? Por eso es que la Edad Media se caracteriza por un gran rezago.
un rezago cultural, ¿sí? Pero ese rezago cultural es en razón de haber menospreciado la palabra de Dios en su riqueza y en su papel para la enseñanza. Por eso, la Reforma comenzó y se expresa en este lema también que es conocido: sola Escritura. Para nosotros es algo que hemos aprendido desde el principio, pero en aquel momento esa era una nota magnífica. Para alguien que no conocía las Escrituras, enfocarlo hacia las Escrituras era un cambio radical. La gente podría decir, ahora sí como dice la versión popular, me contaron por el primo de un amigo, ¿no? Porque enseñaba la iglesia romanista lo que Calvino llama la fe implícita. Ya hemos mencionado eso antes. ¿Qué era la fe implícita? Los creyentes debían creer a la iglesia por lo que la iglesia decía. No tenían que leer las Escrituras. Como ustedes saben, en nuestro país también las Escrituras estuvieron prohibidas. No se podían tener en la casa. La gente no podía decir, yo quiero una Biblia, quiero tener una Biblia en mi casa para que yo la lea con mi familia. Estaba penadísimo. Si encontraban a alguien que tenía en posesión una Biblia en su casa, estaba en riesgo su vida. La iglesia decía, si quieres saber algo de Dios, pregúntame a mí. Yo que ya le he leído te voy a enseñar. Sola Escritura es que la Reforma comenzó con el hallazgo, y esto nos recuerda aquella época de Josías, del rey Josías, porque estaban haciendo reparaciones en la casa de Jehová. Y entre todas esas reparaciones, pues significaba mover algunos muebles, ¿no? Hacer remodelación y todo eso. Y parece que por casualidad se toparon con el libro de la ley. Y dijeron, miren lo que hemos encontrado. Ese no debería ser un hallazgo. Cuando esto sucede y causa un impacto en los que lo vieron y lo escucharon, es porque no habían tenido esa bendición de tener esa palabra, esas leyes. Entonces, ¿cómo vivían? Por haber escuchado de sus padres que Dios había llamado, etc. Cuando Josías escucha las palabras de ese libro, expresa una oración de arrepentimiento. El Señor Jesucristo mismo también confrontó a los pastores de su tiempo, aquellos que había puesto para dirigir a su pueblo. Y el Señor a ellos, confrontándoles, les dijo estas palabras de Mateo 22, 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Que le diga a un pastor, te equivocas, y te equivocas porque ignoras las Escrituras, algo que se supone que debes conocer. Y no era sobre este único tema que se equivocaban los líderes de su tiempo. Como leemos en los evangelios, la confrontación del Señor Jesús con ellos también fue sobre otros temas. Por ejemplo, sobre la observancia del día de reposo en Mateo capítulo 12. Un día iban los discípulos en el día de reposo, no habían desayunado y quién sabe si habían cenado la noche anterior, pero pasando por unos campos que estaban sembrados de trigo, pues no vieron problema en cortar algunas espigas, limpiarla con sus manos y comer. Como los fariseos seguían al Señor Jesucristo a sol y sombra, inmediatamente entonces dijeron al Señor, regaña a tus discípulos porque están quebrantando el día de reposo. En otra ocasión también, en día de reposo, el Señor Jesucristo sanó a una mujer que había sido afligida por una enfermedad por mucho tiempo. Inmediatamente también llegaron estos señores y dijeron, este no es día de sanar, este es día de reposo, vengan otro día.
El Señor dijo, ¿de qué se trata el día de reposo? ¿No es que hagas misericordia? También el Señor se confrontó con ellos sobre el significado de la ley, porque algo que caracterizaba a los escribas y fariseos era su insistencia sobre la observancia de la ley. Pues en el Sermón del Monte el Señor expresa con toda claridad cuál es el propósito de la ley. Y de esto aquellos hombres no tenían idea, porque estaban más enfocados en la forma de la ley que en la intención de la ley. Como dice Juan Calvino, la ley de Dios se debe interpretar espiritualmente, porque su propósito es espiritual. Somos propensos, como ellos, esto no es solo privativo de ellos, el ser humano es propenso a dar mayor valor a lo que él mismo ha hecho. Y en este contexto es propenso a dar mayor valor a su propia interpretación de las Escrituras, que con el tiempo, sin darnos cuenta, vamos olvidando el significado correcto de la enseñanza escritural y derivamos entonces en un tipo de cristianismo que nosotros hemos elaborado. Debemos tener cuidado con eso. Por ejemplo, podríamos hablar de un cristianismo formalista. Este era también el de los fariseos y los escribas. Un cristianismo legalista muy enfocado en la ley, porque si vas al mercado y regresas a casa, te debes lavar 7 veces. Si no te has lavado 7 veces, no estás bien, por ejemplo. Derivamos en un cristianismo pietista, en un cristianismo fundamentalista, y la lista de istas no termina. Esto fue así en el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, pero también lo fue una vez más en el tiempo de la Reforma. Aquellas palabras que el Señor Jesucristo dijo a aquellos escribas y fariseos, erráis ignorando las Escrituras, esas palabras eran perfectamente aplicables a los líderes de la iglesia del siglo XVI también. Porque la doctrina del purgatorio, las oraciones por los muertos, las peregrinaciones, la veneración de las reliquias, ¿por qué todas estas cosas se habían convertido en costumbre, en eventos de todos los días en la iglesia del Señor Jesucristo? Porque erráis ignorando las Escrituras. Alguien dice de repente, porque me han dicho, mira, ese predicador, ese pastor es muy bíblico, porque no deja de citar una serie de textos así, a veces exageradamente, un texto, otro texto, otro texto, otro texto. El que alguien pueda enumerar una lista de versículos, ponerlos juntos, no significa que sea bíblico. Ser bíblico es entender la voluntad de Dios. Y eso es a donde debemos ir. Así que no dejemos engañarnos, porque decir, mira cómo cita las Escrituras, mira cómo las sabe de memoria. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes sabían de memoria? ¿Quiénes podían transcribir largos pasajes de la Escritura? Pues son esos a los que el Señor está diciendo, erráis porque ignoras las Escrituras. Así que el entender la voluntad de Dios es lo que debemos buscar. Así que aquello que el Señor Jesucristo menciona en el siglo I, que luego en la Reforma en el siglo XVI es lo mismo en nuestro tiempo, ¿no será también que hay una gran ignorancia del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque en un tiempo en el que la gente corre para escuchar el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud y todos estos evangelios, no es haber ya perdido también de vista la palabra de Dios. Porque no es que estén buscando qué Dios dice, porque la gente está más dispuesta a buscar lo que quiere. Y al buscar lo que quiere se está buscando a sí misma, sus gustos. A veces le decía a algún estudiante, ¿quieres tener una iglesia grande? Dile a la gente lo que la gente quiere escuchar y serás exitoso. Porque
aplica ese dicho, al cliente lo que pida. Así que, en nuestro tiempo, la cosmovisión dominante, como en el pasado, es el dualismo, es una visión escolástica. En aquel tiempo, en el siglo XVI, era predominante, en nuestros tiempos no es diferente. La división de creación, de la creación y la vida en un reino sagrado y en un reino natural, dio forma a cada aspecto de nuestra vida. La manera en que vivimos la vida, que enfocamos la vida, que enfocamos cada uno de los asuntos de la vida está determinado por nuestra cosmovisión. Y nuestra cosmovisión no está formulada por una cosmovisión bíblica, sino por una cosmovisión dualista. En ese enfoque, la salvación se volvió solo en la aspiración de tener un lugar en el mundo espiritual muy diferente al que conocemos. Si alguien sigue el Evangelio es pensando en el futuro, pensando en lo que o en dónde estará después de que muera. No ve el Evangelio como algo que tiene que ver aquí y ahora. El Evangelio como algo que nos restaura y nos coloca para cumplir nuestra misión aquí y ahora. Hay una visión del Evangelio muy futurista, cuando las Escrituras nos dan un enfoque en el presente. Porque esa visión olvida que el reino de Dios abarca toda la vida, toda la realidad y todos los aspectos de la vida humana. Por eso Evangelio y vida van juntos. Porque la manera en que uno vive su vida está determinada por la manera que uno concibe el Evangelio. Solo cuando vemos el Evangelio como el Evangelio del reino de Dios puede integrarse toda nuestra vida. Cuando tenemos una visión dualista del Evangelio en referencia solo a la esfera de lo sagrado, pero no a la esfera de lo natural, entonces también conforma nuestra vida de esa manera. Por esto es que en el principio, con nuestro Señor Jesucristo, que lo que hizo fue volvernos a las Escrituras, Él decía frecuentemente a la ley y al testimonio. En la Reforma también eso es lo que quería decir sola Escritura. ¿A dónde vamos? A las Escrituras. Ese marcó el punto de quiebre. Entonces los cristianos, los hermanos que conocemos como los precursores de la Reforma, porque la Reforma no apareció de la nada en el siglo XVI, ya en el siglo anterior, en el siglo XV y lo anterior, en el siglo XIV, y en los siglos previos también vemos esfuerzos de hermanos hacia ese punto, ese llamado a volver a las Escrituras, porque allí encontraron el Evangelio en su plenitud. Esos hermanos, y después los reformadores mismos que conocemos en el siglo XVI, con los que estamos más familiarizados, y otros muchos hermanos y hermanas cuyos nombres no conocemos, pero que también entregaron su vida por ese llamado a servir a su Señor. Todos ellos, al descubrir directamente en las Escrituras la verdad de Dios y su voluntad revelada para nuestras vidas, comenzaron a ver con claridad no solo el futuro, sino comenzaron a discernir su presente y entender su pasado. Ese es el Evangelio que nos ha sido entregado. Porque cuando leemos las Escrituras, no estamos leyendo solo un formulario litúrgico, un texto de valor eclesiástico solamente. La palabra de Dios es palabra para la vida. La palabra de Dios expresa la voluntad de Dios para toda nuestra vida. Quien lee la Escritura, quien lee la palabra, encontrará en ella la verdad. Se topará con aquello que Dios pide de ti. Y entonces podrás mirar como los hermanos de la iglesia de Berea, si aquello que se te predica, si aquello que se te pide que hagas, es justo porque lo lees en las Escrituras. Dios quiere un cristianismo entendido, quiere un pueblo sabio, quiere un pueblo conocedor, no un pueblo que siga las cosas a ciegas, sino que entienda, porque solo entendiendo podrá vivir
en concordancia con la voluntad de Dios. Esta visión del reino de Dios concuerda con aquellas palabras que dijo el profeta Isaías, que hemos leído en el capítulo 61 de su libro. Que el evangelio son buenas noticias, y ustedes ven que no hay ahí algún formulario eclesiástico, litúrgico, ningún ritual. Sino Isaías está pregonando el evangelio y que son buenas noticias para el hombre en su condición actual, como criatura caída, a la que Dios en su misericordia anuncia el cumplimiento de la redención y la restauración de todas las cosas. La humanidad, sumida en la observancia de una tradición llena de reglas inventadas por los hombres, finalmente vio la luz de la verdad y sus ojos fueron abiertos para ver con claridad lo que Dios dice. Así se cumplieron las palabras del apóstol Pablo, que deberían mantenerse en el evangelio predicado por Juan el Bautista, por el Señor Jesucristo, por los apóstoles, y no por ese otro evangelio que habían inventado los líderes religiosos del tiempo de Jesús, de los siglos siguientes, y en nuestro tiempo también, los que son encargados de pregonar la palabra, pero que no la entienden. En ese punto, cuando hallaron entonces las Escrituras, cuando las Escrituras se dejaron hablar, porque no hay que defender a las Escrituras. Alguien dijo que no es nuestra tarea defender a Dios. Dios se defiende solo y la palabra de Dios se defiende sola. Así, entonces la iglesia se centró en la proclamación del reino de Dios. Así en el siglo XVI como en el presente, la predicación de gran parte de la iglesia y el interés por muchos cristianos carecía del énfasis escritural del reino de Dios. Como ya hemos dicho, en el siglo I los hijos del pacto estaban agobiados por una serie de regulaciones que les impedían disfrutar verdaderamente de las implicaciones de ser el pueblo de Dios. La gracia del Señor había sido opacada y esas regulaciones inventadas por los hombres, que si bien lo fueron con buenas intenciones, porque tenían el propósito de hacer cumplir la ley de Dios. Sin embargo, como el Señor mismo dijo claramente en Mateo 15:6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O como dice el evangelista Marcos en el capítulo 7, versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nuestra interpretación es valiosa, nuestra teología tiene su valor, pero nunca ni una teología ni una filosofía humana está por sobre la palabra de Dios. Es con las Escrituras que toda teología, que toda filosofía, que toda doctrina debe ser probada. Ahí están nuestros catecismos. Cuando miramos en nuestros catecismos, una declaración va acompañada de una serie de textos bíblicos. Esta es la razón que debemos siempre estar en esta relación con las Escrituras, nunca solo en nuestra tradición, porque esa es una respuesta humana. De esta manera, la vigilancia de los líderes religiosos era estricta en el tiempo del Señor Jesús, y en el siglo XVI no era menos, porque esta vigilancia era rigurosa, estricta, para ver si cumplían con las regulaciones, añadiendo con esto cargas, dijo el Señor Jesús, que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Por eso el Señor los amonesta y exhorta en Mateo 23:4 con estas palabras: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Porque es fácil inventar regulaciones y decir a los demás, cúmplanlas ustedes, y luego ellos sentirse libres para no cumplirlas. Y no era diferente del siglo XVI, ni lo es hoy tampoco, porque estas doctrinas les enseñaba a que tenían ellos que ganarse la salvación a través de la observancia estricta de la ley. ¿Y quién puede hacer una observancia estricta de la ley
¿Quién puede cumplir perfectamente los mandamientos de Dios? La experiencia misma nos enseña que no, que nadie puede. Ni aún los líderes religiosos pueden. Por más que digan, pastor, a usted Dios sí lo escucha. ¿No? Pastor, usted que está más cerca de Dios. No. La tradición, dice el Señor Jesucristo, invalidó el mandamiento de Dios y fue la tradición la que se volvió la norma de vida a seguir. No. ¿Qué dijeron nuestros hermanos? Que nuestra única norma de fe y práctica es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en su ministerio y en el cumplimiento del tiempo, conforme a la promesa del Padre, fue enviado como nuestro Salvador. Y cuando comenzó su ministerio y su enseñanza, Él se centró no en la felicidad del hombre, no en señalar una serie de regulaciones para imponer cargas sobre los hijos de Dios, sino que el Señor se enfocó en la predicación del reino de los cielos. Mateo 4:17. El Señor resumió su enseñanza, o el evangelista resume en esas palabras la enseñanza y el ministerio del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema central de la predicación del Señor es tan diferente de aquella que predicaban los líderes judíos, tan diferente de aquella que predicaban los líderes de la iglesia del siglo XVI y antes. Cuando el Señor se manifestó en el escenario de la historia, de nuestra historia, de la historia de nuestro mundo, anunció el Evangelio, anunció las buenas noticias con estas palabras, el reino de Dios ha llegado. Sencillas palabras, pero llenas de significado, llenas de implicaciones. En principio, este es el entendimiento correcto de la ley de Dios, que el reino ha llegado y que las leyes del Señor son en ese contexto. Lejos de aquellas regulaciones que habían agobiado a los hijos del pacto, el Señor proclamó que el significado de la ley es espiritual, Mateo 5-7, el Sermón del Monte. Que la obediencia a Dios no es solamente la conformación externa a los mandamientos de Dios. Dios no busca tu conformación externa, porque hasta los incrédulos pueden hacer eso. Se portan bien, tienen una buena educación, se expresan bien, se visten bien, pero eso no los salva. La salvación no es por buena educación, es en la entrega completa de nuestro corazón y vida a Dios. Que la obediencia a Dios no solamente es la conformación externa, sino la rendición del corazón en reconocimiento de que Dios es el Señor de todas las cosas y por lo tanto las obras no tienen el propósito de ser meritorias para redención, sino más bien nuestras obras tienen el propósito de expresar nuestro amor a Dios. Otra implicación del reino de Dios es que el Rey se hace presente en la historia de la creación para quitar, venciendo los poderes del mal y restaurar todas las cosas a sus propósitos creacionales. Esto significa no la liberación del hombre creado, porque hay un evangelio que salva al hombre pero sin la creación, ¿no? Al fin, el futuro es irnos al cielo y que esta realidad de este mundo se vaya al infierno. No, nosotros fuimos creados para este mundo y nuestra redención es para la redención de este mundo. Ese es el evangelio. Ese es el llamado que el Señor hace a todos nosotros. Así que hemos sido liberados no de la creación, sino del pecado. Y el evangelio es que hemos sido liberados para ser de bendición a este mundo, a la creación. Porque el propósito de Dios, y eso nos dice en el evangelio, es restaurar todas las cosas. Comenzando por restaurarnos a nosotros al oficio original, de manera que
todas las cosas de la vida las encaucemos a su propósito más alto. Que si comes, si bebes, si trabajas, si estudias, si te duermes, no ahorita, pero en otro lugar sí. ¿Para qué debe ser? Para la gloria de Dios. Por eso, por estos principios, la Reforma se volvió un movimiento cultural. Por eso los cristianos no se encerraron en los templos. Por eso la devoción a Dios no se limitó a los templos, ni a los domingos o los días de culto, sino la devoción a Dios se manifestó en el hogar, la devoción a Dios se manifestó en el trabajo, la devoción a Dios se manifestó en la oficina, la devoción a Dios se manifestó en la escuela, en cualquier otro lugar, por este principio. Porque escucharon no el evangelio del alma, el evangelio que anunciaba la salvación del alma, sino del evangelio que anunciaba la restauración del hombre y con él la restauración de todas las cosas. Por eso el evangelio también implica una renovación del mundo entero. Si vamos a las Escrituras, como hemos dicho, como la fuente de la verdad, si escuchamos de las Escrituras el evangelio del reino, este es un fruto lógico, la renovación del mundo entero. Y esa es nuestra tarea reformadora, la reforma de nuestro tiempo. Cuando miramos la historia y recordamos la Reforma, vemos lo que hizo Lutero, vimos lo que hizo Calvino, lo que hicieron Zwingli y otros muchos hermanos. La pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Cuál es el trabajo reformador que nos está ocupando? ¿Dónde está esa obra reformadora que nos está ocupando el día de hoy? Y si esas preguntas acucian su conciencia, qué bueno. Porque en la proclamación del reino de Dios, el anuncio se centra en Dios que no abandona la obra de sus manos, sino ese Dios que ha estado obrando en el trayecto de la historia, como lo está haciendo ahora mismo, porque Dios no está de brazos cruzados. Nuestro Señor Jesucristo no está de brazos cruzados. Cuando decimos que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, no está sentado en un reposet ahí, solo esperando el tiempo de su regreso. Está ahí desempeñando su oficio mediador. La obra redentora de nuestro Señor, de nuestro Dios, no está limitada a la salvación del hombre solo, sino de toda la creación. Si nos remontamos a la promesa dada a nuestros primeros padres, allá en Génesis, vemos que la promesa fue hecha para que Él, o fue el Señor, que Él actuaría para restaurar todas las cosas. Él se comprometió por sí mismo a que restauraría todas las cosas, que trabajaría para eso. Posteriormente, en cada página de la Escritura, encontramos la historia de la redención. En cada página de la Escritura, lo que se cuenta es esa historia. El énfasis está puesto en que Dios está redimiendo todas las cosas y está trabajando para esa redención. Y que un día restaurará todas las cosas en unos cielos nuevos y una tierra nueva. Es decir, Dios ha prometido renovar el mundo entero. ¿Cuándo es que perdimos el mundo? Porque hoy vivimos un cristianismo sin mundo. Hoy enfocamos a un Cristo sin mundo. ¿Cuándo perdimos eso? Cuando redujimos el Evangelio solo a la esfera de lo sagrado. Porque el Evangelio de las Escrituras que pregona el reino de Dios es salvación del hombre y el mundo. Y esto hecho por el Señor Jesucristo. Como hemos mencionado en otras ocasiones, la elección de Israel y su introducción en Canaán son anticipación de lo que Dios hará con toda la tierra. Porque el enfoque es hacia una tierra restaurada, con una humanidad reconciliada, que vive reconociendo a Dios como Rey y Señor de todo y por lo tanto actuando en todos los ámbitos de su vida en concordancia con la palabra de Dios. En su proclamación el Señor anunció que Él llegó en el cumplimiento de la promesa
y que todas las cosas están siendo renovadas. Ejemplo de eso son sus milagros. Cuando los milagros del Señor Jesucristo solo se ven como manifestaciones de poder, no entendemos lo que está sucediendo. Pero los milagros no son fines en sí mismos. Los milagros están anunciando que la restauración está proclamándose para toda la creación, que toda la creación está siendo liberada para servir a su Rey y Señor. Con Él y con el Espíritu Santo viene el poder de Dios para renovar toda la creación. Ese poder libera toda la vida para venir a estar al servicio de su Señor. Con Cristo ha llegado el amanecer de una nueva creación. En conclusión, hermanos, ¿cuál es nuestra misión como iglesia en el siglo XXI? Pues la misma que leemos en Mateo 28, 19 y 20. Nuestro Señor encomienda a sus seguidores a continuar su misión, como luego lo vemos en el libro de los Hechos, porque la iglesia también centró su mensaje en la proclamación del reino de Dios. Si la iglesia hoy ha vuelto el evangelio de ser teocéntrico a ser un evangelio antropocéntrico, ha perdido la brújula. De ahí su irrelevancia para el mundo. De ahí que el cristianismo se ha vuelto inocuo en este tiempo. Vivimos en un mundo agobiado por tantos males. Vivimos un mundo esclavizado al pecado. El hermano Felipe Delgado escribió el himno lema de la Universidad Juan Calvino y que tiene un mensaje misionero. Dice que se encuentra mi patria, yo sé, engrillada en vicio fatal. Fanatismo, ignorancia y maldad la mantienen en esclavitud. Esa es una descripción de nuestros tiempos. Ideologías, filosofías atrapan a nuestra sociedad. Pero no hace únicamente esta descripción, sino hace un compromiso. Y dice que me espera mi patria, yo sé. Hay una relación de uno para decir, no solamente oramos que el Señor restaure, sino me llama a mí. Y además, como el profeta, como Samuel, esas palabras, heme aquí, envíame a mí. Por eso he mencionado, hermanos, no veamos la Reforma allá en el pasado, a Lutero allá en el pasado, a Calvino allá en el pasado. Su legado es latente, no por ellos, sino por aquello que le da esencia, y eso es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no hemos dado esos resultados? ¿Por qué nosotros no hemos tenido ese impacto? ¿Cuál es el evangelio que hemos escuchado? ¿Y cuál es el evangelio que debemos escuchar y proclamar? Es el evangelio del reino de Dios. Proclamémoslo, vivamos por él, que esa es la recuperación de un evangelio escritural. Oramos.